Bueno, acá estamos en esta segunda parte con lo que hacemos todos los jueves, el momento del licenciado Carlos Zubiri. Hoy con un tema muy lindo, ¿no? Que me parece si se puede la gente también enganchar, porque no hemos visto preguntas, ¿no? De la gente en todos estos micros, Carlos. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, Sí, sería interesante porque las preguntas, el sujeto de la ciencia en realidad es la pregunta, ¿no? Y exacto. la pregunta genera nuevas ideas, nuevos parámetros para pensar y siempre son bienvenidas, digamos. Adolescencia contemporánea. Qué título, ¿no? Porque primero, ¿qué es la adolescencia? ¿Dónde, cómo se transita ese paso para llegar a ser adulto, ¿no? Sí, la adolescencia como etapa del desarrollo del sujeto eh, tiene las mismas características o tiene la misma función que tuvo toda la vida. Eh, Tiene como objetivo dos o tres elementos que son fundamentales: la constitución completa de la identidad personal, la constitución y la asimilación de la identidad vocacional, quiénes somos, qué vamos a hacer, la asunción de la identidad sexual y, y la evolución y la maduración de la sexualidad como una entidad, un aspecto del ser humano muy importante. Eh, y una preparación eh, concreta para la evolución de una etapa que sigue, que es la juventud, que prepara para la vida adulta, ¿no? Entonces, es una etapa muy, muy importante. Y desde que el psicoanálisis descubre que, o sea, que el psicoanálisis le da mucha importancia a la infancia como factor trascendente en el desarrollo de todas las instancias psíquicas y de todas las posibilidades subjetivas de un ser humano. Lo que también se ha descubierto en psicoanálisis es que esa capacidad de subjetivar y esa capacidad de producir nuevos componentes psíquicos que permitan ir creciendo en la personalidad también se desarrollan sobre la adolescencia. Quizás no con la profundidad y los datos estructurales que tiene la infancia, pero sí moldeando, configurando y articulando de alguna manera el refinado final de alguna manera de la personalidad. Y le llamamos contemporánea porque, bueno, hoy para hablar de etapas del desarrollo psicológico, al mismo tiempo que uno tiene que hablar de patologías o de enfermedades o tiene que hablar de psicología normal, no podemos soslayar lo que ocurre y la incidencia que tiene el contexto hoy en la conformación de las nuevas personalidades, ¿no? Y la adolescencia no está exento de esto. Fíjate que podríamos hacer un diagnóstico rápido, un diagnóstico a partir de lo que son nuestras experiencias clínicas en consultorio. Esto es lo que está trabajando la gente que publica, que investiga, que coincide con lo que uno observa permanentemente en el consultorio. Yo soy un terapeuta con mucho desarrollo en adolescencia, aparte de ser docente de escuela media ya casi Ujú. por 30 años. Eh, en las adolescencias actuales los objetivos centrales que tiene la adolescencia no se están cumpliendo. Es decir, en la actualidad um, hay fuertes dificultades digamos, marcadas dificultades para lograr una identidad vocacional. Los chicos llegan al final de la escuela secundaria con serias dificultades en la constitución de sus situaciones vocacionales, al punto que los manejos y las dinámicas vinculadas a la forma de elección de una carrera, por ejemplo, o de un oficio, tienen un componente de inmadurez muy grande. Todo lo que está vinculado con la sexualidad no logra conformarse con la necesaria evolución madura que debería tener la adolescencia, llegada a la juventud, al final también de la adolescencia.
Y las cuestiones vinculadas a la identidad también tienen sus serias dificultades, ¿no? Hoy tenemos muchos adolescentes que llegan al consultorio con un pronóstico favorable porque son adolescentes todavía, no son adultos. Uno dice, ¿el adolescente ya va al consultorio? Sí, 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 y mucho. Pero te decía, llegan las dificultades en la constitución de su estructura o de su identidad. Está vinculado esencialmente con la dificultad por hacerse cargo de una demanda o una consulta. Es como que llegan, van al consultorio, pero por ahí no saben hablar o no saben hablar de sí mismos. ¿No? Les cuesta muchísimo definirse a sí mismos qué es lo que quieren, qué es lo que los hace sufrir, qué los pone bien, qué los pone mal, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos hoy un componente adolescente que se parece mucho más a los tiempos que a los padres. Esta es una cosa que vemos mucho. Al mismo tiempo que ha habido una crisis nueva en la evolución de la adolescencia, también ha habido adultos que han tomado otros lugares y que a veces han generado una especie de espacio vacío y una distancia que esencialmente ha roto los canales intersubjetivos del diálogo. Estas cosas que son tan importantes a la hora de poner límites, a la hora de poder soslayar un límite. Entonces los chicos terminan usando, siempre lo han hecho, pero en este caso mucho más marcadamente, terminan usando referentes identificatorios totalmente foráneos a lo que es el medio familiar. Con lo cual los chicos se terminan pareciendo mucho más a la época y a las características de la época que a sus padres o a sus familiares, ¿no? Fíjate, los padres han ayudado a esto también, ¿no? Por el trabajo, que trabajan los dos, se han alejado un poco del cuidado de los chicos, ¿no? Las formas de producción y de vida han generado que haya distancia entre todos los espacios intergeneracionales, con los componentes clínicos y psicopatológicos que esto genera, ¿no? En la adolescencia es muy importante la presencia de las autoridades paternas, de las autoridades familiares, a pesar de que el adolescente pareciera ser que no lo pide o que no lo solicita, pero en realidad es muy necesario, y encontramos una gran distancia. Fíjate que inclusive hay datos clínicos que marcan una enorme, abismal, entre la generación de nuestros hijos y nosotros con respecto a la que tenemos nosotros de nuestros padres. Sí. Es como que entre nuestros padres y nosotros nuestros hijos hay una diferencia, como si entre nosotros y nuestros hijos hubiera 50 años más de vida. En cuanto a discurso, en cuanto a diálogo, en cuanto a encuentro, en cuanto a problemáticas comunes, en cuanto a entendimiento, en cuanto a comprensión. A veces se actúan rupturas de asimetrías responsables. Esos padres que no saben cómo estar con sus hijos, entonces se hacen amigos o se hacen compinches perdiendo el rol. Compinches y amigos hay que ser, yo no creo que no sea posible. Pero, ¿puede ser el padre amigo de sus hijos? Pero siempre ejerciendo una función y un papel de legislador dentro de la dinámica de la familia, ¿no? Porque yo recuerdo el Martín Fierro que dice un padre que da consejo más que padre es un amigo, y hubo muchas críticas hacia eso, ¿no? Dice, el padre es padre. Sí, pero si uno sabe administrar la autoridad, romper la simetría a veces es parte del juego, ¿no? El tema es no perderse. Claro. El tema es no confundirse. Entonces los chicos quedan librados un poco a estos nuevos referentes y a cierta distancia intergeneracional con los papás, y aparecen estas nuevas identificaciones en un contexto de vértigo civilizatorio. Es decir, si durante la adolescencia hay que terminar de humanizar al sujeto que viene humanizándose desde la infancia, el joven adolescente hoy vive en una situación de vértigo permanente. ¿Qué sería el vértigo? Estas imágenes que pasan en forma veloz, en forma vertiginosa, y que no llegan a estar el tiempo suficiente en el proceso de aprendizaje con el joven, como para que el joven tenga proceso de identificación y que pueda hacer ligaciones internas que le permitan hacer los aprendizajes. Con lo cual, en ese fomento
de estos tiempos de vértigo civilizatorio aparecen identificaciones lábiles, dificultosas, que generan más imperativos del acto, es decir, más capacidad para llegar al acto que para poder reflexionar. Por eso tenemos tantas adicciones, por eso tenemos tanta violencia, por eso tenemos tantas dificultades que están vinculadas a la exposición inmediata de los recursos impulsivos. No hay tiempo transitivo para pensar una situación conflictiva, aparece el acto inmediatamente. Eso es un poco una característica que tenemos en la adolescencia, ¿no? Esta adolescencia, Carlos, ahora que se vienen las elecciones y un joven de 16 años puede votar, ¿vos estás de acuerdo que está maduro para emitir un voto, un chico de 16 años? Hablando de todo esto que nos estás contando, ¿no? Bueno, la emisión de un voto es un acto mecánico, ¿no? Está bien, sí, sí. Yo creo que para eso están No, preparados. nos pasa a todos. Es ir a un cuarto, agarrar un papel, ponerlo dentro de una urna y ahí se termina el acto mecánico. No hay en las juventudes hoy, esto lo planteo a partir del interjuego que uno tiene todo el tiempo en la escuela, no está en la agenda de los jóvenes de 16 años las cuestiones de la política. Es muy difícil que yo me pueda hacer cargo de lo externo a mí tan complejo como la política cuando todavía no terminé de constituir mi yo. Cuando todavía tengo ciertas preocupaciones por cuestiones de mi propia identidad que no están cubiertas como para poder ocuparme de la problemática de los otros, que es la política. En ese sentido hay un déficit. Pero de cualquier manera, bueno, eligen y lo van a elegir y van a hacer elecciones generalmente en función de estos nuevos referentes que a veces pegan o que se ligan a ciertas concepciones de vida, generalmente vinculadas al acto. Por eso yo decía que los personajes de la política que son más impulsivos, que parecen más alocados, de alguna manera son modelos identificables por parte de los jóvenes que a veces tienen esa forma más impulsiva de manejarse, menos reflexiva. Bueno, esto tiene también mucho que ver con lo que los asesores psicológicos de los candidatos producen, claro, para que ¿no? Hay gente que no es tan loca, se hace la loca porque de esa manera entra en contacto con ciertos sectores de la sociedad. Pero bueno, son nuevos imperativos del acto. Que cuando yo hablo de imperativos del acto, estoy hablando de que hay como una imposición por vivir vinculado a situaciones donde el acting Freud lo menciona como esa forma irracional de actuar que no lleva como condición la capacidad del pensamiento previo. Entonces es un acting, ¿no? No sé, vos me decís algo inconveniente, yo me levanto y te lastimo, ¿no? Sin mediar que puede haber sido una broma, que vos podés haberte equivocado, que me podés haber proyectado algo, sin poder entender la situación, que es muy común en las situaciones adolescentes. No hay un tema que es importante e interesantísimo, que para poder hablar de adolescencias hay que poder volver a hablar, que es la necesidad de generar un dispositivo de encuentro generacional a partir de la autoridad y la confianza. Tenemos que volver a teorizar acerca de lo que significa la autoridad y la confianza, en un contexto donde ante tantos imperativos también hay imperativos de autoridad, es decir, vos me tenés que hacer caso a mí porque yo te lo digo y porque yo te lo impongo, no porque yo sea confiable para vos, y sea amigable para vos, y sea de confianza, y sea alguien identificable. Así como aparecen imperativos del acto, aparecen también imperativos vinculados a esta cosa de imposición, que se da en la educación, se da en la pedagogía, se da en la vida cotidiana, se da en los grupos, se da en el deporte, se da en cada momento donde el joven vive su situación de vida. Entonces la autoridad que se impone no es autoridad, es autoritarismo. La autoridad, ¿Se perdió el ejemplo? Exactamente, la autoridad realmente sentida y confiable es aquella autoridad que tiene su aval a partir de la confianza en el ejemplo de su imagen, de lo que proyecta, y básicamente en una relación de confianza, ¿no? Nadie aprende ni nadie se identifica con alguien que no tenga confianza al cual no le tenga confianza. Y para esa confianza es fundamental el diálogo, es fundamental el encuentro, es fundamental la empatía, es fundamental la cooperación, el hombro.
las palabras medidas, las palabras adecuadas, volver a recuperar el diálogo. El diálogo es fundamental para poder cruzar en una intersección a todo lo que es la patología del acto, ¿no? Vos pensás que el imperativo del acto, esta cuestión de hoy me angustio y para saciar mi vacío tomo alguna droga o algún medicamento también, porque son sustitutos. Eh, Esta cosa de que no nadie se puede angustiar, ¿no? Que no hay tiempo transitivo para que uno pueda por lo menos aprender de la angustia. Entonces aparece el acto. La palabra, el diálogo aparece, te decía recién, aparece como un choque transversal necesario para poder articular tiempos transitivos necesarios para poder pensar que nos lleven a detener el acto y que cuando se dé no como acting irracional, sino como una conducta más pensada, más reflexionada, más madura, como uno espera en la evolución de la adolescencia hacia la juventud, ¿no? Vos mencionaste hasta ahora la relación en general padre-hijo. ¿Qué rol tiene la escuela? Porque el adolescente pasa la mayoría de su tiempo en la escuela, ¿no? Y la escuela tiene el rol que tuvo toda la vida, que es ser un factor de socialización secundario de joven, tanto en la escuela Sobre todo primaria en la como en la escuela, secundaria. bueno, pero no, adolescencia secundario, ¿no? El tema es que la escuela hace tiempo que no teoriza sobre las nuevas adolescencias. Entonces, yo tengo 30 años como docente y hoy te podría decir que dentro de un aula hago cosas que no hacía hace 30 años. Claro, ¿Sí? porque fue cambiando todo. Por ejemplo, vos decís el acting, ¿no? El acting es un factor de la adolescencia, lo hemos hablado, hoy lo hemos repetido varias veces. Yo a veces hago en mis aulas, muchas veces le digo, bueno, vamos a hablar sobre las psicopatologías. Y le digo, voy a entrar actuando un personaje psicopatológico cada clase, usted tiene que descubrir cuál es. Y eso implica que uno ponga el cuerpo, su propio cuerpo, una actuación, es decir, trabajar y dialogar en los términos de ellos, o jugar con ellos un roleplay para poder pensar el psiquismo, porque a lo mejor te lo leen menos del libro. Yo una vez en un colegio hice una representación del psiquismo, un grupo era el yo, otro grupo era el ello y otro grupo era el super yo, ¿no? Super yo, las leyes morales, sociales, el yo es quien mantiene o intenta tener el control de la cosa y el ello el impulso, ¿no? Entonces decíamos, bueno, el yo, el ello y el super yo de un psicótico, ahora de un perverso, ahora de un... íbamos actuando en un aula grande. Bueno, hay que Ayornarse. leer lo que es la adolescencia hoy y ayornarse. Yo creo que para trabajar en un adolescente hoy hay que tener mucha apertura mental, hay que tener, dentro de los factores de confianza es muy importante, y esto lo dice mucho Viniar, que a mi entender es uno de los teóricos más importantes de la adolescencia del momento. Él dice, para poder trabajar con una tribu hay que entrar en ella. Si vos no entras en ella no te dan bolilla. ¿Qué quiero decir con esto? De que para poder ser parte de un aula que necesita entenderte, tenés que entrar en el ruedo de la confianza de ellos y que te identifiquen como uno propio, con el fin de que, bueno, que desde adentro vos puedas trabajar. Si vos confrontás y tratás de imponer autoridad, lo perdés al chico. La imposición no genera identificación, genera rechazo, genera recelo. Bueno, a eso se trata de tener una gran capacitación para hacer eso que vos decís, ¿no? Porque al no tener, impongo, ¿no? Yo creo que conocer la psicología adolescente en sus aspectos metapsicológicos hoy es fundamental para un docente de escuela secundaria. De todas las materias. Sí, sí. Porque hay que conocer los diferentes momentos. Yo hoy les di una clase sobre educación sexual, porque se dio una charla en el colegio y después surgieron interrogantes, después tenía psicología yo, y, y hablábamos en los términos que ellos hablan y les explicaba ciertas cosas que no están planteadas en educación sexual integral, porque no se las han planteado. Y hablábamos desde cierto lugar que, bueno, que desde el psicoanálisis se plantea. Incluso yo estuve en un debate en Buenos Aires, en el SAP, cuando estuvo la gente de ESI, la gente original que hizo el programa, donde se le cuestionaban algunas cuestiones, algunas facetas de su programa, que fue muy productivo eso, porque, bueno, tenemos, bueno, yo lo nombré al pasar hoy, pero tenemos hoy la sexualidad de adolescentes también dentro del esquema del acting.
hay una exacerbación de lo erótico por encima de la relación humana, ¿no? ¿Y qué hiciste el fin de semana? Y estuve con una chica, la vi, estuviste con ella toda la noche en el boliche. No, no, no. Cuando me iba le dije, nos vamos, la vi. Cuando ellos dicen la vi es porque estuvieron con ella, ¿no? Sí, sí. Y la vas a volver a ver. No, no, pues no tengo el teléfono. ¿Cómo no tenés el teléfono? No, no se lo pedí. ¿Cómo se llama? No, no sé. Estuvieron en una relación sexual y no sabe el nombre, no sabe un contacto, no tiene... O sea, no hay relaciones sexuales con otro. En realidad hay una instrumentación del uso de un objeto para poder satisfacerse autoeróticamente. Son sexualidades inmaduras. Increíble, Lo que no sabe la, lo que me contás sí, no lo puedo creer, lo ¿no? que no Pero, sabe la población es que hay muchas homosexualidades que no llegan a ser homosexualidades en términos de lo que uno conoce clásicamente, pero hay muchas homosexualidades transitorias encubiertas en las relaciones adolescentes. Cuando en una experiencia de satisfacción amorosa yo no tengo en cuenta al otro como un sujeto, sino como un objeto que uso para mi propia satisfacción, ahí estamos hablando de lo homo. Uno, eso es homo. No es que homosexual significa que vos y yo nos agarramos la mano y caminamos por la calle. También tiene que ver con cómo instrumento yo mentalmente una situación amorosa. El hecho de que no haya, a ver, la sexualidad no es del orden de la moral, siglo XIX para atrás, ni es del orden de la biología. Vamos a satisfacer todos juntos lo erótico. Es del orden de la cultura, es del orden de la ética. Es decir, yo tengo una relación sexual con otro, que es diferente a mí, que siente, y que yo tengo que cuidar, y que tengo que amar, y que tengo que proteger. Y que tengo que tratar de, en lo posible, encontrarme en un momento de satisfacción mutua, donde yo cuido ese momento y ella también, y el otro es de también, ¿no? dos, es de dos. Bueno, pero esto no está presente como prevalencia en la adolescencia. Incluso hay a ver, se perdió esas características hermosas que tenía la adolescencia vinculada con los rituales de conquista, los rituales de seducción. Hoy son acting. ¿Te vas conmigo? No. ¿Vos? No. Hasta que uno dice sí. Porque también el que está recibiendo tiene un acting. El que está diciendo sí o no, Sí, sí. tiene, hay chicas que lo proponen. Hay como una desmesurada presencia de lo erótico en lo sexual, lejos de una relación humana, con una ruptura de lo que es mundo privado, mundo íntimo, mundo público, ¿no? Los límites de la privacidad se han corrido. Hoy hablábamos de esto y un pibe me decía, hay una joven que nosotros conocemos por la red que puso, como que solicitaba por la red quién podía estar con ella, ¿no? Con otras palabras. Sí, sí, sí. Bueno, estas cosas están apareciendo en la vida pública. Entonces, cuando lo que es privado es del orden de lo privado, es del orden de lo íntimo, aparece en lo público, hay una ruptura de las ecuaciones normales de un psiquismo que tiene orden, o que tiene una adecuación. Ahí aparece el acting irracional. ¿Y esto ya apareció para no retroceder? Vamos allá. El Estamos, sentimentalismo, todo estamos eso. con esos matices. Hay que Porque, recuperar el... A ver, yo como hoy charlando con los jóvenes tenía mucho eco en esto, ¿no? Y un grupo lindo, un grupo que trabaja bien, y bueno, y bueno, lo discuten, lo charlan. Yo les contaba, cuando inauguró el cine de Canals, dieron una película que se llamaba Medianoche en París, que ahora está para la audiencia, está en Netflix. Bueno, Medianoche en París es la historia de un escritor medio pelo de Estados Unidos que va a pasear a París con la novia, una novia media frívola que le gustaba salir de noche de copas por París, y él quería ir a París para ver si recuperaba su romanticismo con las letras, y entonces tenía como otro programa distinto a la mujer, hasta que una noche se va por otro lado, y está sentado en una escalinata de un paseo, y pasa un carruaje de 1930. Es como que la película entra en otra faceta, una fantasía hermosa, y en el carruaje se bajan del carruaje, abren la puerta del carruaje, un tipo de diligencia, y le dicen, muchacho, vos, vení con nosotros. Lo invitan a subir y van al Moulin Rouge de 1930, 1940, aquella época de Francia, cuando los cabarets en esa época eran lugares de política, eran
mitines políticos, de artistas, de pintores, de escritores, bueno, había estrategias de guerra, bueno, era un lugar de información, es como que nadie del ámbito importante de la vida no podía pasar por ahí, ¿no? Ahí se empieza a encontrar con personajes, empieza a ir todas las noches, empieza a encontrar con personajes hasta que se encuentra con Hemingway, un apasionado. Y entonces él, entre el problema con las letras y el problema con su novia, le plantea en un momento a Hemingway cómo se daba cuenta de cuando estaba enamorado. Entonces Hemingway le dice, si vos estás con tu mujer en el momento de la cópula sexual, en un máximo de satisfacción mutua y de cuidado mutuo, con mucho placer mutuo, y en ese momento es tanta la unión, la comunión y el placer conjunto que no te importaría morirte, si es el único momento del día que no te importaría morirte, eso es señal de que estás amando. Bueno, estamos muy lejos de todo lo que Muy hablamos lejos, antes. ¿no? Muy lejos de todo eso. Ahora, Sí, sí. es interesante porque hay toda una mistificación sobre el tema de la sexualidad y con todo este tema de las libertades que se ha dado al tema de la sexualidad, hay muchas más perversiones dando vuelta por el mundo de la normalidad. Escucha de consultorio, ¿no? Que no vienen por esta consulta, pero por ahí cuando hablamos de sexualidad parecen cosas que no son del orden de lo esperable, pero que a veces se toman como parte de lo esperable, ¿no? Y bueno, son facetas que vienen conformadas en estas. Fíjate, hay muchas adolescencias precoces que arrancan en 10, 11, 12 años. ¿Sí? Ya hay alcoholismo a esa edad, ya hay drogadicción a esa edad. Hay muchas adolescencias tardías que deberían ser juventud que siguen siendo adolescencias. Hay muchos jóvenes que, por ejemplo, por la fobia de tener que vivir adultos, detienen la adolescencia. ¿Cómo lo hace? Hace una muy buena historia vocacional de primero a cuarto año y en quinto y sexto, o en sexto y séptimo, en las escuelas técnicas, empieza a caerse y empieza a llevarse muchas materias, ¿no? Entonces, con esa materia que se lleva, generalmente demora un año más para rendir, con lo cual demora un año más su vida adulta, su ingreso a la vida adulta, a la vida de la carrera, a la vida del trabajo, que por ahí los asusta. Otra cosa, ellos están con nosotros en casa todo el día, o buena parte del día, y nos escuchan a nosotros, y también en el mundo que nosotros planteamos sin darnos cuenta y que ellos imaginan, es un mundo que está complicado, ¿no? Entonces, ¿quién me va a mandar ahí afuera? No, me quedo acá, me quedo un año más. A ver, yo he empezado a escuchar en jóvenes pacientes que lo plantean como una cosa normal en una familia. Che, me tomo un año sabático, voy a terminar de rendir, voy a pensar bien que estudio. No es como en una época nuestra que era casi un imperativo Sí, terminar el secundario y irte a estudiar, ¿no? Hoy hay muchos jóvenes, yo esto también lo he visto en la clínica, que llegan al mes de diciembre, noviembre y no saben qué van a hacer. Entonces ya las mayores carreras ya han hecho preinscripciones, por ejemplo, ¿no? Pero esto por falta de vocación, la situación económica, Es un conglomerado de cosas, pero donde está en juego gran parte de las cosas que hemos hablado esta noche acá, ¿no? Hay sí, sí. una identidad muy lábil, muy pobre, que le cuesta mucho hacer internalizaciones e identificaciones que son positivas para poder crear, pensar y verse adulto. Es muy difícil con este tipo de adolescencia hacer una proyección de futuro. Vos le preguntás a un joven, ¿qué tenés pensado cuando tengas 35 años? Y lo angustiás. Y son el futuro nuestro, ¿no? Hay que ayudar y hay que estar mucho cerca. Yo digo que hay que recuperar la confianza y la autoridad en un encuentro intergeneracional de diálogo permanente con los jóvenes. Creo que Yo salgo del aula muchas veces y me quedo en el recreo, me siento con ellos, charlo de algo de la semana, que haya una posibilidad entre sus deseos, sus inquietudes, la sabiduría que uno le puede transmitir, la experiencia, pero en un marco de confianza donde haya un vínculo intergeneracional creíble y de ida y vuelta creativo, ¿no? Esto es paternalizar la educación de alguna manera o hacer del ámbito de la educación un ámbito de paternalización, de subjetivación, ¿no? Que es muy importante. Una última, Carlos. ¿Se nota la ausencia de los padres en el colegio, en lo que vos analizás, ves, podés, cuando convivís con los alumnos, esto que me estás mencionando, la falta de diálogo, la falta de alguien que te dé una mano, que te dé un ejemplo, que te ayude?
Y hoy el tema de los padres, también tenemos padres posmodernos, podríamos dar otra charla con eso, ¿no? Lo podemos decir. Eh, por ahí a veces hay muchas facetas, pero a veces hay como una depositación en la escuela, ¿no? Claro, a eso me Eh, refería. y a veces, bueno, hay una distancia tan grande intergeneracional que a veces hay padres que no conocen realmente quiénes son sus hijos, ¿no? Por ejemplo, en las cuestiones educativas. Y después, bueno, sí, obviamente que hay padres que siempre colaboran, pero hay una distancia también importante entre la escuela y los padres, ¿no? Es como que es un ámbito, es como que a veces los sectores en un estado de ansiedad múltiple y desorganizativa hace que nos sectoricemos más, ¿no? Este es el ámbito de la familia, este es el ámbito de la escuela, este es el ámbito del club, y tenemos que interactuar más, tenemos que convivir Claro. más, porque todos tenemos información importante del joven, todos tenemos importante información del vínculo, de las relaciones, de los grupos, y tenemos que tener así como tenemos que tener un diálogo y confianza con ello, tenemos también que tenerlo con los diferentes organismos, ¿no? Familias, clubes y cada lugar donde el joven transita. Carlos, espero que la gente en casa reflexione sobre esto. Te agradezco mucho. No, por favor, Un nuevo micro, ¿eh? dale. Nos vamos a la pausa, Pedro, y ya venimos.